Hola, están ustedes en mi casa, su casa. Soy Manu Donbierer con Satiricosas exclusivamente ahora en este medio, porque los periódicos ya no lo quieren imprimir, dado que ya no hay periódicos prácticamente en este país. Los que hay son los que están contra el presidente López Obrador, y pues yo no estoy en esa circunstancia. Aparte ni soy chayotera. Lo que les quiero contar es lo que he vivido en este neoliberalismo contra el que todas las personas que estamos enteradas sabemos que se desarrolló a partir de que Carlos Salinas de Gortari dejó sus verdaderas o aparentemente verdaderas intenciones y decidió pasarse al otro bando, es decir, al bando del presidente Bush padre. ¿Qué querían los Bush? Lo que querían era el petróleo de México y querían hacer de México una colonia más, como había sido con otros países latinoamericanos. México siempre fue, sin embargo, más independiente que otros países latinoamericanos. Pero en ese momento del padre Bush, que digo siempre que dicen que debe descansar en paz, pues yo creo que le va a ser medio difícil porque no hizo muy buenas cosas ese señor director de la CIA, entre otras cosas. Bueno, este señor, pues yo creo que se puede hablar de sedujo, conquistó de alguna manera a Carlos Salinas de Gortari. Y del muchacho inteligente y un poco de izquierda que era, no así su padre, porque el padre de Salinas no fue nada bueno, pero él era de lo mejorcito que había y es inteligente. Hay que entender que Salinas es inteligente, solo que se equivocó. Se equivocó al pasarse al otro bando, es decir, al bando del neoliberalismo. Bueno, en estas pequeñas charlas que hemos tenido, ya son muchas, ¿cuándo fue? Desde el 2020 empecé a platicar con ustedes, gracias a mi amiga y productora Mónica López. Estábamos en que Salinas era otra cosa, pero no aguantó mucho tiempo. No aguantó mucho tiempo el canto de las sirenas de Harvard, las sirenas de los Bush, y se convirtió en su aliado para implantar en México el dicho y redicho neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es sencillamente lo que inventaron Margaret Thatcher y Ronald Reagan para sacar de la jugada todo lo que se tratara de, no solo de izquierda, de lo que se llama en el mundo entero izquierda, sino el deseo de los países a mantener su nacionalismo, que es lo que este gobierno de López Obrador hace. Este gobierno, estoy por eso con ellos, porque además llevan a cabo las ideas que siempre he tenido, quiere que México sea de los mexicanos, no de grupos. Casi todos los países están dentro de algún cartabón, dentro de alguna etiqueta, dentro de algún grupo. Todo esto para que sean los países más fuertes los que de alguna manera dominen al planeta. Lo que nos pasa en México ahora es, a mi juicio, estupendo, porque vamos a ser realmente nacionalistas.
el antiguo presidente Bush desató toda esta manera de reconquistar a México. Después intervinieron posteriormente también los españoles, el gobierno de España muchísimo, con los panistas que entrarán más tarde de Salinas. Pero Salinas lo primero que hizo es invitar a Bush a su rancho, como ya hemos dicho en estas charlas, y se presentó el presidente George Bush Sr., el viejo, a su rancho en un enorme avión, y le hicieron una pista especial, en fin, y dijeron: nosotros estamos con ustedes. Y a partir de ese momento, México, que ya se venía preparando para eso, porque no la hacían, no lo habían hecho los anteriores presidentes del PRI, se dedicó a la privatización, se dedicó a lo que es el neoliberalismo, a separar a los gobiernos de sus pueblos y a enriquecer sobre todo a las clases superiores, que llaman superiores, porque son más pudientes en dinero, son una serie de cosas que en México son más que evidentes y de las que se habla constantemente, aún ahora. ¿Qué hizo el presidente Salinas? Además de ser un presidente espurio, porque el que ganó las elecciones de 1988, y les hablo de lo que he vivido, no me lo contaron, lo viví día tras día, como periodista y como ciudadana. Entonces, ¿qué pasó? Ganó las elecciones Cuauhtémoc Cárdenas. Pero, pues no sé por qué, Cuauhtémoc, caray, me fallaste. No las defendió. Y entró, desde luego, Salinas en grande, tratando de hacer lo que les acabo de decir. Él había estudiado, desde luego, en México, pero se lo llevaron a estudiar a Harvard. Y como ya les he contado, les he dicho, pero si no lo puedo ahora de momento volver a decir, puesto que es largo, en Harvard no solo en Harvard, el completo sistema neoliberal estadounidense tenía la idea de que poniendo un presidente a las órdenes de Estados Unidos, pues, el país que fuera, pues se haría una más de las colonias, porque eso es lo que hemos sido y lo que son muchos países. O colonias en el otro bando, en aquel entonces de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Soviéticas Socialistas, ya ni me acuerdo cómo era el ritmo. El rollo es que el mundo sigue en esta misma tesitura de derecha, izquierda, y nosotros ahora en México estamos más adelantados porque lo que queremos es ser México. Y eso es lo que debe ser. Los países deben de regresar a ser lo que realmente son, no que les imponen otros países o sus mismos ciudadanos aliados a los, digamos, funcionarios ajenos. ¿Qué hizo Salinas cuando llegó? Salinas convirtió a 390 empresas paraestatales en privadas. De eso se trataba el neoliberalismo, que todo fuera como es en Estados Unidos, de la iniciativa privada en general. Y no es lo que México necesitaba, ni requiere, ni requerirá. Se trata
en México, yo recuerdo muy bien lo que se decía a principios, cuando las cosas iban bastante bien antes del 68, se decía que México tenía una economía mixta. Y esto es lo que se está tratando ahora, en 2021, de recuperar. Es decir, no se trata ni de ser totalmente de izquierda, ni totalmente ni de derecha, se trata de ser que México sea mexicano. Se trata de que los mexicanos trabajemos para nuestro país, no para otros países, como es el caso actual, que se trabaja derecha la flecha hacia una recuperación de lo que siempre fue nuestra nación dentro de las naciones latinoamericanas, porque muchas salían y entraban de la, digamos, de la órbita estadounidense. Lo estamos viendo en Sudamérica. Por ejemplo, Brasil, el Brasil anterior al de este señor, pues era completamente otra cosa. Y ahora ya se está recuperando igualmente. En fin, no podemos seguir así en el mundo. Tenemos que saber trabajar para nosotros mismos, sin cerrar las puertas en absoluto a otros países. Al contrario, el México actual es importante y es interesante porque es generoso, es abierto a otros países, a muchos otros, sin importar el tipo de gobierno. Y eso es lo que ya no se quería hacer en tiempos de Salinas, y no lo hizo. Salinas, lo peor que pudo hacer es supeditarse a lo que le decían los Estados Unidos. Bien, entonces, aparte de esa tremenda privatización de empresas, que no fueron otra cosa sino regalos a una larga lista de ricos mexicanos, entre ellos muchos políticos, porque también se guardaban hasta pozos petroleros para sí mismos, no para el país, que la Constitución lo dice. El petróleo de México es de todos los mexicanos, no de unos cuantos. Bueno, el asunto es que hizo muchas otras cosas dentro de este mismo sentido. Salinas, de un millonario que había, un millonario, por así decirlo, lícito, que había en Monterrey, Garzazada, que había hecho mucho dinero con su propio esfuerzo, de repente había 23 familias que eran de las más ricas del mundo en México. Entonces, verdaderamente, pues, señor Salinas, ¿qué le pasaba? Lo que hizo fue tratar de cambiar a México, de cambiar la identidad de México, de cambiar lo que los mexicanos hemos siempre querido, de las más diferentes clases sociales. No tiene importancia eso. Mientras tú tengas el corazón mexicano y el cerebro internacional, todo va bien. Pero lo que no puedes hacer es que tienes que ser, como decía una amiga mía, ay, que nos adopten los gringos, porque, ay, ya que nos adopten. No, yo no quiero ser adoptada por nadie. ¿Ustedes quieren ser adoptados por alguien? No, quieren tener su propia existencia, su propia vida. Pero naturalmente, dentro de esa terrible y absurda, yo no entiendo cómo él no lo entendió, como Salinas, un hombre inteligente, no entendió que no podía ser, seguramente a través de mucho dinero, no lo sé, no se podía seguir con esto, con este sistema colonialista, imperialista de los Estados Unidos. No se podía. Que, por cierto, se ha dicho de paso, este señor Biden está medio tratando de recuperar. Y no se va a poder en el mundo, ni aquí, en cualquier lugarcito de México, en este Acapulco mismo, que necesita tanto del turismo. Bueno, entonces toda esta gente que
que se levantó Salinas, pues ahí cambió. Pero hubo algo que no pudo lograr. Salinas quería hasta hacer otro partido diferente al PRI. Se llamaría, según él, Solidaridad. Porque además pues le quedaban alguna que otra cosa de izquierda que había tenido anteriormente. Y no era tonto, como decíamos, he dicho muchas veces. Y eso es lo que él deseaba, cambiar el sistema desde entonces y decir solidaridad. Solidaridad puede estar solidario con quien quiera, empezando con el propio Papa. Fue él el que volvió a hacer también una alianza con la Iglesia Católica, con el Papa Pablo II. Él fue el que trató de recuperar lo que hoy, en cierta manera, es esto de lo que se habla del neoporfirismo. Y no, tampoco es eso. No se trata de volver atrás, no se trata de ir adelante demasiado a prisa. Se trata de lo que tenemos ahora, sea un México para los mexicanos, para el bien del país y para incorporar a ese pueblo mexicano, multicitado también, que fue dejado de un lado totalmente por anteriores gobiernos. México realmente cambió. No pudimos estar equivocados los 30 millones de electores de la 4T. Los que queremos y seguimos queriendo, somos ahora más los que seguimos queriendo que siga adelante. Y estos 5 que están pues en este momento siendo denunciados en una encuesta que se está haciendo para ver si se les juzga o no se les juzga, bueno, a mí me parece inútil. Sabemos perfectamente la clase de títeres que han sido todos de Salinas y de los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que yo voto porque los 5 vayan a la cárcel. Como decimos en buen mexicano, al bote. Soy Manos Verdieren en Satiricosas. Muchas gracias. Nos vemos en Acapulco el próximo miércoles.